La palabra del Señor dice de la siguiente manera: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Es que no me dejan leer con tranquilidad. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. No sé si con la interrupción ustedes pudieron comprender lo que estaba sucediendo. ¿Se acuerdan que ellos acaban de pasar de un continente a otro continente? Hace 8 días estábamos claros en eso. Ellos pasaron de Asia Menor a Europa y terminaron en Filipos. ¿Por qué razón? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué razón Pablo, Timoteo, Lucas, señor? Sí, Pablo, Timoteo, Lucas, ¿quién falta? Silas. Pablo, Timoteo, Lucas, Silas, muy bien. Eran 4 hombres. Y a causa de una visión que recibió Pablo de un varón Macedonia que estaba pidiendo ayuda, llegaron a una ciudad que se llama Filipos. En Filipos se fundó una iglesia. Una señora llamada Lidia, adinerada, temerosa de Dios, que Dios le abrió el corazón. Esto es muy importante que nosotros entendamos cómo va este viaje misionero, este propósito que Dios hace para fundar una iglesia. Porque en Filipos, ¿quién se queda? Lucas. Ahora pasaron corriendo por causa de ¿quiénes? De los no creyentes. Miren, cuando Dios está tratando de fundar iglesias, afirmando familias, siempre Satanás se levanta en contra. Y siempre usará personas para venir en contra de los siervos de Dios. Haga la prueba, usted quiere afirmarse y siempre va a encontrar obstáculos en su vida. Y esos obstáculos vienen por personas no cristianas, que siembran cizañas, siembran tentaciones, siembran estorbo para que progrese el evangelio en nuestro corazón y en nuestras iglesias. Y estamos en donde, en la ciudad de Filipos, en el resumen que estoy haciendo. Y llegan a una ciudad que se llama Tesalónica. Todavía no hemos llegado a Atenas. A la próxima prédica llegamos a Atenas. Estamos yendo poquito a poquito. Y en Tesalónica encuentran una sinagoga que no había, ¿se acuerdan? En Filipos. Y ahora salen este equipo misionero de Tesalónica huyendo porque se alborotaron los no cristianos. ¿Ellos qué dicen? Esto están trastornando nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque el mundo tiene un sistema de vida sin Dios. Si ustedes se dan cuenta, hoy yo salí temprano a buscar el desayuno, a traer pan de una panadería un poco más lejos de las cercanas, y yo me daba cuenta de la gente corriendo en, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde? No, acá en ciclovía.
haciendo ciclovía, no están haciendo ningún mal, simplemente tienen una actividad deportiva. Invítenos a la iglesia y no llegan. Otros saliendo de sus actividades, apenas caminando, apenas yendo para casa posiblemente. Sin embargo, el mundo vive sin Dios. Sin embargo, todos los que estamos viendo, miren, vamos 17 capítulos de Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué pasa con las personas que conocen a Dios y que temen de Dios? Siempre ha habido un lugar y han habido personas que se reúnen para orar, para cantar, para estudiar la palabra de Dios. Y eso es maravilloso y es extraordinario. Sin embargo, al salir de Tesalónica, ahora nos encontramos en otra ciudad y se llama la ciudad de Berea. Y yo no sé si ustedes pusieron atención a estos 5 versículos que leímos. El énfasis tiene que ver, se los digo, con la palabra de Dios. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que meditar en este estudio. Y lo importante que nosotros tenemos que meditar es lo siguiente: que muchas personas vienen a estudiar la palabra, a escuchar la palabra, pero a veces Dios no los trae. Ellos vienen por su propia capacidad o por sus propios intereses, o otros vienen simplemente por un dogma religioso. Y esas personas vienen con sinceridad. Y ellos vienen pensando que conocen a Dios. Pero a veces uno se reúne en un lugar porque ahí está su pariente cercano, o porque su pariente cercano lo trajo, o porque desde niño lo trajeron, porque tiene una costumbre intelectual religiosa. Y a uno le parece que eso lo hace a uno hijo de Dios. Pero queridos hermanos, hoy yo quiero meditar un tema fundamental. Si la palabra de Dios no te estás llevando a cambiar tu mente, a examinar tu vida, a decir, venga, lo que yo estoy haciendo, aunque no es pecaminoso, ¿será que no estoy agradando a Dios? Si tú a lo largo de 20, 30 años de vida cristiana, tú no ves que tu vida es diferente a la del mundo, posiblemente eres como estos intelectuales religiosos que se reunían en Berea. Berea es una ciudad muy bonita de un país que todo el mundo quisiera conocer. Ahora les digo cuál. Sin embargo, como introducción yo les quiero manifestar algo que le pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús está en el Sermón del Monte y Él hace una afirmación que posiblemente a ustedes les va a golpear en el corazón, o a algunos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Ustedes saben quiénes eran los que decían Señor, Señor en esta época? Recuerden que en el mundo judío nadie nombraba el nombre de Dios. Y normalmente decían Señor para no decir Yahvé o Yahweh. Bueno, hoy nosotros por la transliteración decimos Jehová, pero el nombre de Dios son 4 consonantes, Yahvé. Y esto es muy importante, pero él le decía, ahora, ¿para qué normalmente decía el mundo judío Señor, Señor? Cuando venía a pedir sus oraciones, para cuando se acercaba a Dios a orar, eran muy respetuosos de sus leyes, eran muy moralistas, muy religiosos. Y ellos estaban convencidos que por su religiosidad, por su devoción, ellos eran la gran mayoría muy minuciosos en sus diezmos, en sus ofrendas, en ir al día del Señor. Y el Señor Jesús los sorprende con una noticia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Eso es una buena noticia o una mala noticia para ustedes?
Porque yo no sé si ustedes son de aquellos que siempre están, ay Señor, que hoy me vaya bien. Señor, hoy dejo en tus manos este día. Yo creo que en términos generales todos hacemos eso. Pero hay una diferencia entre el religioso y el Hijo de Dios. Sigue diciendo el Señor Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora yo quiero que reflexionen en algo. Siempre en las iglesias hay dos grupos de personas por lo general. Los conocedores de Dios de manera intelectual, se saben posiblemente todas las doctrinas, se saben posiblemente griego, arameo, y no estoy diciendo que sea malo, sino que estoy diciendo que hay una diferencia entre los hombres que conocen de Dios y otros los que Dios conoce. Ahora, no porque Dios no conozca a los otros, cuando habla la palabra de que Dios conoce a los salvos, es que Dios está obrando en los salvos. Y la gran diferencia es que si yo sé, voy a hacer un ejemplo. Nicole es mi hija y la amo mucho, pero ella no está viniendo al culto. Ella se está rebelando contra Dios. ¿Ella conoce de Dios? Sí. ¿Dios la conoce? No sé. ¿Saben por qué le digo que no sé? Porque si le conociera, yo tendría susto, temor. Porque yo sé que Dios es padre y es un padre que disciplina a sus hijos que se portan mal. Y quien no viene a culto, quien no sabe adorar a Dios, quien no sabe agradecer a Dios, es como el hijo que viene, te ve y te dice, hola Cucho, ¿usted cómo se siente? Irrespetado. Si usted le da una orden y se encoge de hombros y se va, ¿cómo se siente? Atropellado. Si le responde, insultado. Si no le responde, ignorado. Es que nuestro Dios es misericordioso, lleno de amor, grande y temible. Y Él, para no destruirnos, para no castigarnos, Él ordena nuestros pasos. La Biblia dice que con cuerdas de amor nos trae, nos convence el Espíritu Santo y obra en nosotros para que obedezcamos su palabra. Muchos conocen a Dios de manera intelectual y son personas moralistas, religiosas, posiblemente buenos cónyuges, buenos hijos, buenos ciudadanos, no hacen mal. Son personas religiosas, pero no son hijos de Dios. Y cuando lleguen al juicio, ellos dirán, pero Señor, nosotros en tu nombre hicimos muchas cosas. Porque muchos en el nombre de Dios diezman, ofrendan, ayudan, son buenos hijos, buenos. Pero si Dios no los conoce, no vivieron una vida para Dios. Y acá lo que dice el texto del Señor Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuántos de ustedes han predicado en el nombre de Jesús? Venga, vaya a la iglesia. El Señor perdona sus pecados. Sin embargo, nosotros tenemos temor de Dios. Nosotros que predicamos en el nombre de Dios. Otros se atrevieron a echar demonios. En el nombre de Jesús, sal, demonio. Y reprenden al demonio. Dicen, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si usted vive una vida impía, no se llame hijo de Dios. Si usted anda con impíos, no se llame hijo de Dios. Blasfema el nombre de Dios. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque yo quiero que se hagan una pregunta. ¿Conoces a Dios?
Yo creo que todos me van a decir que sí. Los que están aquí, los que me están escuchando por las redes. Esa no es la pregunta importante. La pregunta importante, ¿Dios te conoce? Que no te pase como a los fariseos, que ellos creían que eran los favoritos de Dios, porque tenían su palabra, porque tenían el templo, porque tenían costumbres y liturgia a la manera de Dios. Juan 5, 37 al 41. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. La versión Reina Valera de 1960 nos explica y nos dice en la boca de Juan que los fariseos escudriñaban las Escrituras. ¿Cuál era la razón? Porque a ellos les parecía que ahí estaba la vida eterna. ¿Por qué yo estoy tratando este tema? Porque muchos de nosotros conocemos a Dios de manera intelectual y no conocemos a Dios en la intimidad del poder del Espíritu Santo y de la fe. Recurrimos a Dios como si fuera un agente bombero. Te enfermas, Señor, sáname. Te estás quebrando económicamente, Señor, provéeme. La estás pasando mal con tus hijos o con tu cónyuge, Señor, mira mi sufrimiento. ¿Caminas con Dios? ¿Dios camina contigo? Voy a leer otra versión y el mismo texto, Juan 5, 37, 41, de la traducción en el lenguaje actual. Mi Padre me ha enviado y Él también habla bien de mí. Lo que pasa es que ustedes nunca han oído hablar, nunca lo han oído hablar, ni lo han visto cara a cara. Ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído en mí. No he sido enviado por Él. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado, porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. A mí no me interesa que la gente hable bien de mí. Todos hemos hablado bien de Jesús. La pregunta es, ¿escudriñamos las Escrituras para vivir para Jesús? ¿Es el Espíritu Santo el que está llevando el timón de nuestras decisiones? Como padres, como cónyuges, como miembros de la iglesia, como ciudadanos. En la Reina Valera no se nota mucho, porque pareciera decir que a Jesús le dicen, ustedes estudian la Biblia, qué bueno. La palabra escudriñar es estudiar, examinar. Y usted puede gastarse la vida entera leyéndola, pero si no oye la voz de Dios, si usted no entiende el mensaje de Dios, si usted no ha entendido que es la razón de tu vida, de mi vida, de tu economía, de mi economía, de mis hijos, de tus hijos, es Dios, solo lo tienes de manera intelectual, eres un cabezón, con una cabeza grande, llena de conceptos, sin amor, sin misericordia. Escudriñar es estudiar, estudiar es conocer, conocer solo es gracia de Dios cuando Dios obra en ti. ¿Por qué creen que hoy en día en la gran mayoría de lugares ya no se lee la Biblia? Ya no se canta con la Biblia, ya no se ora con la Biblia, ya no hay altares, ya no hay reverencia.
Muchos están aquí por el mero intelectualismo, o peor, por ignorancia. Y los otros pocos que están aquí es porque se deleitan en la palabra de Dios. Yo les voy a decir algo que toda la vida ustedes han escuchado, que muchos pastores y muchos consejeros cristianos dicen: lean la Biblia. ¿Cierto que a ustedes les han dicho lean la Biblia? Todo el mundo dice lean la Biblia. La Biblia, Dios no nos manda a leer la Biblia. Dios siempre nos envía a escudriñar, a estudiar su palabra. La labor de un pastor no es decirle: hijo, te quiero mucho, te extraño. No es caerte bien, es predicarte el evangelio, enseñarte el evangelio, a tiempo, fuera de tiempo, crear los espacios para edificarlos. El deber de los padres para que los hijos no se pierdan cuando crezcan, sean jóvenes, es estudiar con ellos la Biblia. $20 minutos para una introducción que se resume en una sola palabra: escudriñar. ¿Escudriñar qué significa, Eliana? Eliana, ¿qué significa escudriñar? Estudiar. ¿Qué más significa, Juan David? Examinar. Muchos de ustedes el culto termina y se olvidan de lo que se dijo. ¿Cómo estuvo el culto? Bien. La prédica, buenísima. ¿De qué fue? No me acuerdo. La repasan, examinan que lo que yo dije fue verdad, o simplemente van como ciegos pensando que todo está bien. Escudriñar, punto 1, la palabra con toda solicitud. ¿Qué van a escudriñar? No es mi sermón, es la palabra de Dios. Ahora yo les pregunto, en Berea, señora, el título es escudriñar. Punto 1, la palabra con toda solicitud. ¿Por qué les digo esto? Cuando usted va a Hechos 17, versículo 10 en adelante, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. La narrativa nos aclara que el método de Pablo, de un hombre de Dios, y sus compañeros, solo tenía un arma para combatir la oscuridad que había en el mundo de los perdidos. ¿Cuál era? La palabra de Dios. ¿Usted quiere criar bien a sus hijos? ¿Qué tiene que hacer? Estudiar la palabra con ellos. ¿Qué es lo vital para nuestros hijos, para que nuestros niños no se pierdan? El fútbol, el baloncesto, el voleibol, el patinaje. No, porque es triste, salen del colegio 8 horas, 7 horas de estar allá y uno los manda a veces a otro lado. Y está bien, yo no estoy diciendo, pero yo les pregunto, ¿estudian la palabra? ¿Se acuerdan cuando Marta y María se acercaron a Jesús? Jesús le dijo, una sola cosa le es necesario. Y María había escogido la mejor de ellas. ¿Cuál era? Estar a los pies de Jesús, porque el maestro iba a hablar, iba a enseñar. Y Marta decía, a Jesús le reclamaba, ¿no te afana que mi hermana me ayude en los quehaceres de la casa? Porque es que algunos están más preocupados de su empresa, están más preocupados de su trabajo, son trabajólicos, están más preocupados de su descanso posiblemente, o sus distracciones, y de no darle lo que le tienen que dar a sus hijos. Y después quieren que sus hijos crean en Dios. La pregunta es, si ustedes no creen en Dios, ¿cómo pretenden que ellos crean?
Ustedes se imaginan yo toda una vida diciendo soy de Millonarios, llevo a mi hijo a Millonarios, lo visto de azul, es un equipo colombiano de fútbol. Mi hijo, ¿qué termina siendo? De Millonarios. Pero yo le digo cuando ya crece, oye, ¿por qué no eres del Nacional? Sería un absurdo, ¿sí o no? Que de un momento aparezca con camiseta verde diciendo que es de otro equipo. A muchos nos parece, somos hinchas del mundo y queremos que nuestros hijos después sean hinchas de Dios. ¿Y por qué llegan a la iglesia tan aburridos? ¿Y por qué no les gusta la predicación? La narrativa es clara, mis amados hermanos. El método de Pablo, de sus compañeros, era la palabra de Dios, explicarla. Romanos 10, 14 al 17 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no les fueren enviados? Oiga, ¿cómo sus hijos conocerán a Dios si no le gastan tiempo a Dios? No, es que yo creo en Dios, pero el próximo domingo llego solo a la prédica porque... Y el diácono, ¿cómo estaba orando? Señor, que vengan temprano, porque nos preparamos, nos disponemos. Cuando llegamos temprano estamos dispuestos a adorar al Señor. Es que no vamos a recibir al presidente, ni a un general, ni a un capitán, ni a su jefe. Es a Dios. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, su presencia está aquí. Por eso esto lo ponemos hermoso, bello. Ponemos flores, ponemos velas. Todos los símbolos diciendo: Cristo, tú eres nuestro Señor. Tememos de ti. Guardamos nuestro celular, ponemos nuestros 5 sentidos para... Yo sé que ustedes nunca han visto un anoréxico, ¿o sí? ¿Han conocido a un anoréxico? Que esos que llegan al hospital de emergencia, lánguidos, ni hablar pueden a veces, ni pensar. Algunos están anoréxicos de palabra. ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué no me comprenden? ¿Por qué no se conectan en el sermón? Porque todos los días tienen chitos en la cabeza, papitas fritas, comida empaquetada, píldoras de música, de series, TikTok, Kwai, shorts de YouTube, pero nada que ver con la palabra de Dios. Ábranlos, a ver cuántos versículos les salen, cuántas prédicas les salen. ¿Cómo pretenden temor de Dios si no conocen al Dios de la Biblia? Al Dios que ha destruido naciones enteras, que trae el juicio de Dios para aquellos que son rebeldes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no les fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Alguien que te ama te frena. Alguien que te ama te corrige. Alguien que te ama te devuelve a la ruta y te dice: pon los ojos en el Señor. Hoy es el momento que nosotros empecemos a decir: vamos a hacer el método de Dios. Y para poder dar, ¿saben cuál es el secreto? Hay que tener. Si yo le pido a Juan David: me prestas 20 millones de pesos, ¿por qué te ríes? Porque no los tiene. Para dar hay que tener. Si usted no tiene la palabra de Dios, si usted lo único que recibe es hoy, y hoy está aquí, y se duerme o se distrae o está pensando en sus deudas, o en que no durmió anoche, pues va a salir como una sartén de teflón. Nada se le pegó. ¿Cómo va a decidir? ¿Con temor a Dios? No.
Amados hermanos, por eso el deber de un pastor es predicarles. Dicen a tiempo, fuera de tiempo, todo el tiempo. Sigue la narrativa. Ellos llegan a Berea. ¿Saben qué es Berea? Hoy en día, si ustedes quisieran, es una moderna ciudad de Italia. Veroía o Verona. Queridos hermanos, Pablo estaba enrutado en su corazón para llegar a esa iglesia que posiblemente nunca conoció de Roma, pero que le escribió. Él sí había entendido cuando el Señor Jesús le dijo: ve y haz discípulos a todas las naciones. Y cuando llega a Berea, él llega al lugar donde dice: yo les voy a explicar lo que ellos tanto leen. Porque en Berea había un deseo de Dios, aunque no le oían, aunque no le veían y aunque no le conocían. Miren lo que dice nuestro texto. Dice: y estos eran nobles, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si las cosas eran así. Hoy debemos meditar, mis hermanos, debemos preguntarnos: ¿somos como los de Berea? Y posiblemente la respuesta no les va a gustar, porque algunos van a decir: sí, somos como los de Berea. Yo les decía, es una mala noticia, porque si son como los de Berea, antes de que llegara Pablo, es terrible, porque estudian y estudian la escritura, pero sus corazones no se han convertido. Son intelectuales, teológicos, dicen que creen en Dios, diezman, ofrendan, vienen a la iglesia. La pregunta es: ¿tienen temor de Dios? ¿Conocen a Dios? ¿Dios los conoce a ustedes? ¿Ustedes son conscientes que cuando ustedes se levantan, Dios los está viendo? Cuando se están bañando, Dios los está viendo. Yo le decía ayer a Juan David eso. Yo le decía: yo no quiero que tengas temor de mí. Eso no me importa. Yo quiero que tú tengas temor de Dios. Que si tú vas a abrir tu computador, tu celular, si te vas a la calle, tú digas: Dios me está viendo, la presencia de Dios está conmigo. ¿O no es así? ¿De qué sirve yo tener un hijo religioso que habla bonito, camina bonito, se comporta bonito y es peor que el diablo? La escritura dice que estos eran más nobles. Ahora, no está diciendo nobles porque eran de la realeza. Están diciendo porque una persona que realmente conoce a Dios y quiere conocer a Dios es una persona que cuando le hablan de Dios no se pone a cazar errores. Yo les cuento algo. Cuando yo llegué al cristianismo, me convertí en la Inquisición presbiteriana. Alguien se paraba al frente y yo anotaba. Cuando me daba cuenta, se equivocó en la doctrina de la salvación. Amarteología, perdió el año. Su teología es mala. ¿Cómo salía? Perverso, fariseo. Cuando uno se sienta ante la palabra de Dios, uno se sienta para tomar lo bueno, para edificarse. Y si hay un error, me acerco como un padre, como un hijo a un padre, al predicador, a que me explique, me enseñe, o para corregir con él y escudriñar juntos las escrituras, pero no para coger con la Biblia a pelear o a discutir. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, dice: líbrate de los que quieren discutir con la palabra, los que preguntan por curiosidad simplemente para contender. A esos aléjate, como Himeneo y Fileto, hombres malvados dentro de la iglesia. Pero aquel que desea aprender se sienta al lado de otro. Y los de Berea estaban deseosos de que alguien les explicara lo que ellos leían y posiblemente no entendían. Y cuando Pablo les explicó de Jesucristo, miren, vuelvo y leo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea.
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Saben qué implica la solicitud? La intención del corazón de edificarme. Queridos hermanos, qué bueno que vengan acá. Yo quisiera que vinieran con un cuaderno y un lápiz, título, subtítulo, versículo. Yo quiero repasar, porque hoy aprendes en la clase catedrática de la oratoria y de la predicación, pero la tienes que llevar a tu casa para retroalimentarte. Es que la fe no es algo que llega y ¡pum!, se va. Es algo que tiene que estar permanentemente alimentado. Amados hermanos, y si eres como los de Berea, después de la llegada de Pablo, te felicito. ¿Por qué razón? Porque empezarás a cuestionar, a preguntarte. Queridos hermanos, miren, yo quisiera que nosotros recordáramos claramente lo que el Señor nos está tratando de decir. Siempre habrán religiosos que nos perseguirán, llenos de mucho intelectualismo teológico, pero hay otros que están deseosos de aprender. Dios ha llamado a su pueblo a estudiar su palabra de la mano de su Santo Espíritu y de la fe. Si Dios no obra, tú nunca vas a cuestionar si tu vida es agradable delante de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Usted se cuestiona todos los días: Señor, hoy te agrado? ¿Te agrado como estoy vestido? Porque unos vienen bonitos vestidos al culto, pero en la calle, ¿para quién se visten? ¿Toman los principios de Dios? ¿Conocen a Dios? ¿Tienen temor de Dios? ¿Cómo hablan? Hay algunos que se cohíben cuando llegan a la iglesia, pero si se machucan un dedo les sale una grosería. Y dice: ay, perdón. No, es que no es conmigo, es con Dios. Dios nos ha llamado a meditar su palabra, a estudiar su palabra. Usted la puede leer todo lo que quiere y no la medita, no le sirve de nada. Haga la prueba. Léase hoy 5 capítulos. No le quedas nada. Coja una porción pequeña, medítela, dígale qué aprendí, qué me sirve para mí, con qué me comprometo yo. Eso se llama estudiar. Eso es sencillo. Queridos hermanos, solo el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Solo por la fe podemos creer que la palabra de Dios es la que va a transformar nuestro corazón. Pero si usted viene aquí para calentar la silla, pues no está haciendo nada. Yo le digo, no juegue con las cosas de Dios. No juegue con la iglesia de Dios. Es momento de despertar. Según de Timoteo 2:15. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. ¿Tú has corroborado si tus hijos son cristianos? Porque si tus hijos son cristianos, no necesitan regalos de ti. No necesitan que los atiendas bien tú. ¿Qué necesitan? Oiga, se está yendo al infierno. ¿Qué necesitan? El Evangelio de Jesucristo. Si tu cónyuge no es cristiano, ¿qué necesita? Que le prediques a Cristo. Pablo la tenía clara. Llegó a explicar a los hermanos de Berea dónde encontraban a Cristo. ¿Por qué las Escrituras? ¿Recuerdan? Jesús dijo: ustedes escudriñan la palabra pensando que ahí tienen la vida eterna. La palabra habla bien de mí, pero no me creen a mí. Ahora, yo no necesito que hablen bien de mí, sino que crean en mí. Gálatas 1:10.
Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo he visto muchos hombres que se llaman siervos de Dios y saben que buscan la aprobación de las personas. Sus ministerios están basados en: ¿lo estoy haciendo bien? Esconden sus pecados y tienen una apariencia de piedad. Espero que no sean ustedes. Al cristiano se le conoce en el fruto de la obra de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Señor? Bondad. No, pues es que nosotros a veces tenemos la inquisición cristiana. Alguien peca y nosotros, ¿saben qué hacían los inquisidores? Les inventaban pecados a sus perseguidos para colgarlos. Escudriñad, punto 1, la palabra con toda solicitud. Punto 2, la palabra cada día. Nuestro texto nos trae desafíos. Porque usted me dirá, ¿dónde dice cada día? Pero es que nuestra fe tiene que ser robusta y no anémica, no anoréxica. Nuestra fe nos debe capacitar todos los días para estar maduros y no inmaduros, para no ser rebeldes a la palabra del Señor. Acá dice que los que creyeron en Berea, muchas mujeres griegas de distinción, o sea, fíjense, porque acá sí dice que eran mujeres de dinero, mujeres que pensaban, intelectuales. Es curioso que nosotros, por lo menos los hombres de Dios, tengamos mujeres que puedan predicar y enseñar, que entiendan el Evangelio, que se sienten con otras mujeres. Venga, tienes un problema, leamos la Biblia y oremos, y luego pidamos la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida, para probarte? Acá dice que muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Queridos hermanos, Dios necesita que nosotros comprendamos de verdad, de corazón, que estamos en guerra, que hay un mundo que nos quiere acabar como iglesia, quiere destruir nuestros hogares, quiere destruir a nuestros hijos. Solo piensen en la ideología de género. Todo el día le están bombardeando. Todo el día lo que se comercializa, aún en la ropa. Nuestros hijos no la tienen clara, porque ven homosexuales, ven lesbianas. Eso está de moda. Y a veces, ¿qué piensan nuestros hijos? Que si voy y los acompaño, lloro con ellos, río con ellos, les hago un bien. Pero predícales a Cristo, que lo que necesitan es encontrar la verdad y ser libres de sus cadenas. Amados hermanos, la lectura de la palabra todos los días nos va a revelar quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, para quién lo hacemos. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y tu lumbrera a mi camino. Y yo creo que muchos salen en oscuridad. Ahora, no es para que hagas esto, ¿no? Que me alumbre. No, tienes que estudiarla, leerla. El deber de esta iglesia y de mi ministerio es instruirlos en la palabra, mandarles devocionales. Yo no puedo ir a hacer sus responsabilidades, pero yo les suplo como pastor. Predico cada domingo, no me escapo a otros lados. Lo hago aquí porque son las ovejas que Dios me dio. Proveo los espacios para teología y para devocionales. Ahora, no estoy diciendo que sea un mejor pastor, solamente estoy siendo un siervo inútil. Porque ¿qué hace el siervo inútil? Hace lo que se le manda. Y acá me dicen que la palabra de Dios hay que escudriñarla. Este versículo nos ilustra cómo
la palabra de Dios nos debe guiar cada día de nuestra vida y que necesitamos escudriñarla para ver la dirección de Dios. En Hechos 17:11 nos habla que los bereanos, quienes recibieron la palabra con toda solicitud, examinando, dice, cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Pablo les dijo, la Biblia habla de Jesús. Y ellos le dijeron, demuéstrame. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Para quién vives? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Simplemente por tus emociones, por tus sentimientos? Nuestros sentimientos y nuestras emociones son engañosos. Dios demanda de su pueblo conocerle, porque solo así nuestra fe va a creer. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser prudente? ¿Quieres agradarle a Dios? Lee la Escritura. ¿Tienes una pregunta para Dios? ¿Te has preguntado alguna vez temprano en la mañana, Señor, ¿me veo bien? ¿Mi corazón está bien? ¿Mis pensamientos están bien? ¿Saben por qué existe tanta depresión, tanta ansiedad? Porque no se conoce a Dios. Porque nos quejamos de cosas que no deberíamos quejarnos. La Biblia dice de dos maneras hay que acercarnos a Dios: para agradecer y para suplicar. Para agradecer, porque por todo lo que recibimos que nada merecemos, y para suplicar por el perdón de nuestros pecados. Y alguno dirá, ¿y mi trabajito? ¿Y mi salud? ¿Y mis sueños? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas serán añadidas. En estos días yo puse una frase en el Facebook. Yo veo más creyentes pidiendo cosas de Dios, las bendiciones de Dios, pero no veo que uno diga, Señor, hazme más santo, más justo. Ayúdame a perdonar a mi hermano que me ha ofendido, que yo le pueda decir te amo de corazón, que yo pueda ser un testimonio de la gracia de Dios. Cuando el mismo Padre nuestro que nos enseñó el Señor Jesús dice, Padre, perdónanos porque nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero hoy, hace un momento decían, Señor, perdóname, soy malo, soy pecador. Pero es capaz que viene el que te ofendió y ni siquiera le prestas la cara para decirle, el Señor te bendiga. Cuán malvados somos. Estudiar la palabra de Dios todos los días formará nuestro carácter, nos santificará, porque ella es un espejo para nosotros y nos va a mostrar que nosotros somos miserables pecadores. Cuando usted no lee la palabra, ¿sabe qué usted piensa de la vida? ¿Por qué a mí? Yo que soy tan bueno. ¿Sí les ha pasado? Que usted siempre piensa que el otro tiene más suerte que usted. Que dice la Escritura, no desees la suerte del impío, del que le va bien en todos sus negocios, en todas sus cosas. Estudiar la palabra del Señor, escudriñarla, te va a mostrar realmente qué hay en tu corazón. Usted sabe lo que hay en su corazón. Hay personas que nosotros admiramos, que conocemos y decimos, wow, yo quisiera ser como él. Pero a veces esa persona es sacudida por la vida y sale lo peor de esa persona y uno dice, queda uno así como impactado, como, oiga, ¿qué pasó? Pues eso era lo que había en su corazón, solo que lo había disfrazado toda la vida. Por medio de la palabra, mis amados hermanos, conocemos a Dios y sabemos cuál es su voluntad, de sus principios, lo que nosotros debemos creer, sus dogmas, sus credos. También por la palabra somos transformados, nuestra mente se renueva, nuestro corazón se renueva.
Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 27. Dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Saben por qué muchos de nuestros niños no saben tomar decisiones? Porque no conocen la palabra. Un impío los invita a sus 15. Ay, papito, ¿me dejas? No. Oye, ¿cuál es la palabra del Señor? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? No al yugo desigual en todo. Vivimos en el mundo, pero que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Invítalos tú al culto, que es tu fiesta. Y no van. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay algunos que acá escuchan la palabra y tienen un corazón de teflón. Ya saben para dónde voy, no se les pega nada. No dicen, oiga, verdad, el pastor tiene razón, no leemos la Biblia, no nos comprometemos, somos trabajólicos, miren, a veces somos esclavos del bienestar, porque trabajamos por las cosas que no necesitamos. Les voy a dar un ejemplo. Ya tenemos una casa y queremos otra, entonces nos tenemos que endeudar. ¿Cómo se paga eso? Pues con trabajo. Pero ya tenías una casa. Ahora, no estoy diciendo, si tienes 2 casas está bien, o 3 o 4. Pero si eso te significa abandonar tu esposa, tu iglesia, tus hijos. Es que la vida es una. Hay una cosa en la vida que no se recupera y es el tiempo. Mi hija podrá decir, ay papito, te amo mucho, pero es que tengo mucho trabajo y hoy no te vi. Hoy no te abracé, hoy no oré contigo al Señor. ¿Se puede recuperar? ¿Con qué se puede pagar? Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Les explico, si ustedes me están entendiendo, y tienen que comprometerse en sus casas a estudiar la palabra. No la tiene que hacer con el pastor, no tiene que unirse el martes al grupo, el jueves al grupo, venir, no, hágalo en su casa. Estudie, pregúntese, lea un versículo por lo menos y estudie qué significa, qué Dios me pide a mí. Hágalo con sus hijos, hágalo con su cónyuge. Ese es el deber de todo cristiano, conocer a Dios, conocerse a sí mismo, porque dice que por la palabra es como un espejo. Veo quién soy, un miserable pecador. ¿Qué necesito de Dios? De su perdón, de su misericordia, de que Él me devuelva el gozo de la salvación. Pero algunos cantan y dicen, santo, santo. Otros ni cantan. ¿Por qué? ¿No conocen a Dios? ¿No conocen al Señor? Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Escudriñar las escrituras, tercer punto, y con eso creo que terminamos. Siempre el reloj camina más rápido que yo. La palabra creyéndola. Escudriñar la palabra, pero creyéndola. ¿Usted le cree a Dios? Miren, yo les voy a decir algo. Si usted lo leyó, lo entendió, créale a Dios. Voy a hacerle un ejemplo. ¿Qué dice la Biblia? No matarás. ¿Qué significa eso? Escudriñar, tercer punto, la palabra creyéndola. La palabra creyéndola.
¿Qué es lo que yo quiero decirles? Que si la Biblia nos dice, créalo. ¿En cuánto tiempo se creó el mundo, Johan? Johan dice que el primer día Dios hizo una parte, el segundo día, el sexto día hizo al hombre y el séptimo descansó. ¿En cuántos días creó Dios el mundo? En 6 días. Y antes del pecado Dios descansó el séptimo día. Y el primer día del hombre fue... El primer día del hombre fue el séptimo día, el día del reposo de Dios. Hoy venimos a adorar a nuestro Dios, a contemplar la obra de Dios en nuestra vida y en las personas que amamos y queremos. La realidad de leer las Escrituras, mis amados hermanos, nos debe hacer no solamente conocedores de ella, porque si solo somos conocedores, somos intelectuales. Tenemos que creerla. Voy a hacer un ejemplo. Ivonne es mi hermana. ¿Por qué? Porque ella cree en Cristo. Ella es mi hermana en Cristo. Y si ella me ofende, me maltrata, ¿yo qué debo hacer con ella? ¿Por qué? ¿Por qué debo perdonarla? Porque es mi hermana. Eso es ser cristiano. Es que el intelectualismo dice, no, yo creo que la salvación no se pierde, pero a esta señora no le vuelvo a hablar. ¿Cuántos cristianos andan de esa manera? Orgullosos, prepotentes, como, ¿qué tiene que ver con mi honor? Es el honor de Cristo. Es que en el lugar que más nos santificamos es la iglesia. Acá está el rico, acá está el pobre, acá está el miserable, acá está el engañador. Sí, es en serio, acá hay engañadores. Tienen apariencia de piedad y siendo malvados. Yo tengo que creerle a la palabra de Dios. Es que todos somos malos, dice la Escritura. Y que todos andamos por gracia y por misericordia. Pero a veces nosotros, ¿qué pensamos? Que somos mejores que los demás. Que merecemos algo mejor. Una amistad mejor, un mejor lugar, un mejor reconocimiento, un mejor prójimo. Algunos estamos tan en desacuerdo que necesitamos un mejor cuerpo, entonces nos quitamos acá, ponemos allá. ¿Y con quién altercamos? No es con nuestro Dios. Hechos 17 del 12 al 15 les dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Bereas era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuera hacia el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que se viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Queridos hermanos, hay que pelear la buena batalla. ¿Ustedes quieren una iglesia grande, bonita y hermosa? Qué bueno, comienza con nuestra madurez cristiana. Yo siempre he dicho, y algunos me critican porque yo digo, dejémonos de repartir miserias. Y a veces no se entiende eso, porque yo quiero traer a otros, pero no me preocupo de mi propia vida. Yo quiero que otros crean, pero mi vida a veces es un mal testimonio. Yo me pregunto muchas veces, ¿estoy amando a mi esposa de la manera correcta? Porque a veces uno está tan permeado del mundo que uno no se da cuenta. Yo hoy temprano salía por el pan y yo le oraba al Señor, le decía, Señor, tal vez yo tengo que empezar a crecer como esposo, a amar más a esa esposa que tú me has dado, a ser no romántico, sino a ser un hombre de Dios. Y tengo voy a cumplir 24 veces, no sé si ya los cumplí o los estoy cumpliendo. Es que yo me casé 2 veces con ella, el 28 de junio y el 30 de diciembre del mismo año. Entonces en algunos casos ya me casé y en el otro me voy a volver a casar, pero ustedes me entienden.
Pero quisiera amarla más, pero a la manera de Dios, no a mi manera. Porque mi manera a veces no será buena. Queridos hermanos, cuando usted le cree a Dios, usted tiene que saber lo que le agrada a Dios de usted y lo que no le agrada. Voy a poner los textos de lo que Dios no le agrada para que nos examinemos. Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne. Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas y le dice: hay creyentes intelectuales dentro de la iglesia, pero que viven de esta manera. Son adúlteros, fornicarios, inmundos, lascivos. ¿Ustedes saben qué significa lascivo? El que le gusta hablar en doble sentido. Idólatra. Le gustan las cosas de hechicería, de brujería. Le gustan las enemistades. Le gusta estar agarrado con todo el mundo. Los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, cosas semejantes. Y él dice: yo los amonesto. Cualquiera que practica esto está desagradando a Dios. No va a heredar a Dios. Puede que asista a la iglesia. Queridos hermanos, la conclusión de todo esto es escudriñar las Escrituras. Y hay un aspecto esencial para nuestra vida. Es que yo debo acercarme diciendo: Dios me va a hablar, es a mí. Porque yo a veces estoy leyendo la Escritura pensando en el otro. O a veces uno escucha al pastor y dice: ay, el pastor está hablando de fulano. No, y encima le ponemos nombre, apellido y cara. Oiga, cuando Dios nos habla a nosotros, a nuestro corazón. Juan 7:38: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La predicación no es para nadie en particular, mis hermanos. Sería maldad de un pastor coger una predicación para moler a alguien. Pablo, Silas y Timoteo están en Berea. Miren lo interesante, ellos llegan siempre a la sinagoga y todos los de la sinagoga en ese momento dijeron: creemos. Ellos no tuvieron problema de volver como en Tesalónica. En Tesalónica dice: por 3 sábados fueron a predicar. Luego los expulsaron posiblemente, la Biblia no lo dice, pero después se fueron a la casa de Jasón y ahí estaban estudiando. Entonces los otros dijeron: no vinieron, persigámoslos, destruyamos su obra. Por eso Pablo, Silas y Timoteo salieron de Tesalónica. Ahora, al comienzo del escrito vimos a Pablo y Silas, pero también estaba Timoteo. La narrativa de Lucas es muy particular porque nos deja así como: tengo que seguir leyendo para saber qué pasa. Pero cuando hay aceptación de quién es Cristo, miren, el ser cristiano es la preocupación de estudiar y aprender. Y si usted le cree a Dios, usted tiene que poner en práctica esto. Miren, mis hermanos, no estoy en contra de que nuestros niños tengan actividades extracurriculares, pero lo que más necesitan es que tú te sientes con él a que le enseñes la palabra de Dios. Y no es solamente a leerla, es que tú le tienes que decir: mira, Dios pide de nosotros esto, y que tú se lo demuestres con el testimonio. Pero si tú llegas a la casa, abres la Biblia, lees la Biblia, oras al Señor, cantas, y luego terminas hablando del pastor, de los hermanos, de fulanito, de menganito, ¿qué bien haces? ¿Qué sentido tiene tu conocimiento de Dios? ¿Dónde está tu cristianismo? Donde el Señor Jesús dijo: en estos conocerán que son mis discípulos, que vosotros se aman los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Usted sabe cuándo Cristo nos amó a mí? ¿O a usted? ¿A nosotros? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos sus enemigos. ¿Cuánta bendición hay? Mi amor, si hay una persona en la iglesia que no me cae bien, vamos a orar por él. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo traiga, que el Señor... ¿No sería maravilloso? Esta iglesia estaría llena de personas traídas por las oraciones suyas y no sean deudores.
Santiago capítulo 2 versículos 15 al 20. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú creerás que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Quien le cree a Dios debe confiar que lo que Dios nos está pidiendo es para nuestra bendición. Miren, queridos hermanos, ustedes tienen familiares que no creen al Señor. Vengan a la iglesia el domingo, traigan la oración. Pastor, vamos a orar por esta persona. Miren, yo puedo ir corriendo donde mi hija a visitarle, a asistirle, a cantarle el cumpleaños. Ella va a decir que soy un buen padre, un excelente padre, pero un pésimo cristiano, porque yo a mi hija la quiero encontrar es aquí y no allá, y no aquí, fuera del día de hoy acá. ¿Sí me comprendieron? Porque yo quiero verla por la eternidad. ¿De qué me sirve agradarle un día o una vida frente a una eternidad de condenación? Tengan misericordia de los demás como Dios ha tenido misericordia de ustedes. Y yo les demuestro un ejemplo, no porque sea valiente, sino porque tengo temor de Dios y porque sé lo que Dios hace. Y cuando Él trae, realmente la obra de Dios es inquebrantable en el corazón. Quien le cree a Dios le conoce, y quien le conoce confía y se abandona a la dirección del Señor. Queridos hermanos, y es muy interesante que siempre que se predica la palabra, el diablo se levanta para perseguir a sus hijos, para destruir la obra de Dios. Y yo les aseguro, miren mis amados hermanos, se los aseguro hoy, que mientras que yo estoy orando al Señor porque mi hija sea traída de vuelta a la iglesia, hay muchos que la están celebrando, acompañando allá, para alejarla de Dios, para alejarla de su iglesia, del servicio a Dios. Cuando la Biblia habla de escudriñar, no solamente nosotros cuando estudiamos la Biblia, nos acercamos a Dios. ¿Saben qué dice la Biblia? Que Dios también nos conoce y nos escudriña a nosotros. Primera de Crónicas 29:17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Amados hermanos, miren, nunca nosotros predicamos por diezmos. Y acá está el consistorio. Tomamos decisiones, vamos a hacer esto este año. Y vamos a veces en contra de los pronósticos. Pero siempre Dios provee. ¿De qué manera? Porque a nadie le estamos diciendo ni estamos llevando cuenta. Mire, usted no dio este mes, le falta esto, le falta lo otro. Cada quien para con Dios. A Salomón le pasó lo mismo. Él puso en oración todo lo que Dios había planeado ya hacer, y él fue guiado de esa manera. Él conoce sus corazones, mi corazón. Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Cómo buscas a Dios, Juan? Por la palabra. ¿Cómo Dios te está buscando? Por la palabra. Santiago 1:22 al 25. Obedezcan el mensaje de Dios. Perdón, estoy leyendo otra versión porque me parece que esta versión es mucho mejor. Está traducida del hebreo y del griego a nuestro lenguaje. No es traducción de otra traducción, es la traducción al lenguaje actual. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no le obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo
tan pronto como se va, se olvida cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Escudriñen, créanle a Dios. ¿Qué es escudriñar, Eliana? Estudiar, examinar. La palabra de Dios está ahí, dada por nosotros en nuestro idioma. Miren, el mejor regalo que le hace un padre a su hijo es una Biblia. El mejor detalle que un pastor le puede tener a alguien que aprecia demasiado es darle una Biblia para que lo recuerde. Amados hermanos, hoy tenemos que considerar estas Biblias. Miren, hay personas que abren la Biblia y, oiga, está pegada a la hoja. ¿Sabe por qué está pegada? Porque la trae el domingo ni la abre el domingo. La Biblia es un libro, mis amados hermanos, no solamente para leer, es para estudiar, para conocer a nuestro Dios, para saber quiénes somos nosotros. Dios nos va desnudando. Hoy yo los quiero animar a algo hermoso y maravilloso. Créanle a Dios, no me crean a mí. Si un día su pastor se piensa contarles chistes, historias y no explicarles la Biblia, si los visita solamente para tomar tinto, comer y pasarla rico sin aconsejarles, pues o no era de Dios o Satanás le está ganando la batalla. Hoy yo quiero que ustedes no pierdan la batalla en la vida. Lo que conocen de Dios hay que bajarlo del cerebro al corazón. ¿Saben por qué les digo esto? Porque ahí está la voluntad y así tendrán mejores emociones y entenderán que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Pongámonos en pie. Señor Padre, perdónanos. Tenemos tu palabra en nuestras manos y muchas veces despreciamos tu voluntad. Muchas veces la tenemos y la leemos y no la obedecemos, Señor. Haznos testimonio de tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, a valorar los tiempos de estudio de la Biblia, en familia, con nuestro pastor, en la iglesia, en el día del Señor. Y devuélvenos, Señor, el gozo de la salvación. En Cristo Jesús. Amén.